Hola a todos, soy Emilia Alonso y en esta oportunidad les voy a presentar la conferencia sobre resistencia antimicrobiana y uso racional de antibióticos en las infecciones del tracto urinario. Declaro no presentar ningún conflicto de interés. Bien, y a modo de introducción, la resistencia antimicrobiana, definida como la capacidad de un microorganismo para resistir a los efectos de un fármaco, y en este caso los antibióticos, es una amenaza global, distribuida por todo el mundo, que es creciente. Este problema nos deja opciones terapéuticas que son cada vez más limitadas y esto contribuye a un aumento de la morbimortalidad y de los costos en salud. En el octubre del año 2025, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre un aumento de la resistencia a los antibióticos en infecciones que son frecuentes y antimicrobianos que son de uso habitual, tanto que 1 de cada 6 infecciones bacterianas frecuentes son resistentes a antimicrobianos de uso estándar. Yendo a la infección que nos compete en esta conferencia, la infección del tracto urinario es una infección bacteriana, de las más frecuentes en pediatría también, y que conlleva el uso empírico de antibióticos previo a la confirmación microbiológica de la infección, y esto es con el fin de evitar complicaciones como son las cicatrices renales, la hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica. Es muy importante conocer la epidemiología local del medio en el que yo me desempeño para seleccionar estos antimicrobianos de uso empírico. Los uropatógenos resistentes han ido en aumento en su incidencia y esto es debido a dos mecanismos. Uno, un uso inapropiado y por otro lado, el uso innecesario de antimicrobianos. Inapropiados son cuando se utilizan antimicrobianos por duraciones más prolongadas que las indicadas o antimicrobianos de mayor espectro que el que debería utilizarse. E innecesario cuando se utilizan antimicrobianos en infecciones que no son bacterianas, que son, por ejemplo, virales. Los factores de riesgo descritos para el desarrollo de uropatógenos resistentes son el uso previo de antibióticos, sea en condición de tratamiento o de profilaxis, y según las diferentes bibliografías, se reporta entre 3 y 6 meses previos. La estructura normal del tracto urinario, y lo más importante aquí, es el reflujo vesicoureteral y la hospitalización previa. Los patógenos resistentes, y particularmente las enterobacterias resistentes a las cefalosporinas de tercera generación y las enterobacterias resistentes a los carbapenémicos, son patógenos decretados como de prioridad crítica por la Organización Mundial de la Salud. El 40% de la Escherichia coli y el 55% de la Klebsiella pneumoniae son resistentes a cefalosporinas de tercera generación a nivel mundial, cifras que son realmente alarmantes. Los carbapenémicos y las fluorquinolonas también están perdiendo eficacia. Y esto nos limita mucho las opciones terapéuticas y nos hace utilizar fármacos que son como el último recurso, que son costosos y que son de difícil acceso, lo cual es un problema. La Escherichia coli, el principal agente productor de infección del tracto urinario, es el microorganismo con la mayor incidencia de resistencia en este tipo de infecciones, y la producción de betalactamasas de espectro extendido o BLE es la causa más común de resistencia. Tiene descrita alta resistencia a amoxicilina, ampicilina. Además, el aumento de las BLE resulta en mayor resistencia a amoxicilina clavulánico, y esto es por una hiperproducción de enzima que determina la saturación del inhibidor del clavulánico y resulta en resistencia en los tratamientos. Se describe también resistencia creciente al trimethoprim-sulfametoxazol. Recordemos que las concentraciones renales de nitrofurantoína pueden no ser suficientes, por tanto este antimicrobiano no debe utilizarse en pielonefritis. Y la fosfomicina hasta el momento mantiene un buen patrón de sensibilidad. La Klebsiella pneumoniae es el segundo microorganismo más común asociado con la producción de BLE, con una incidencia significativamente mayor que la Escherichia coli. Asimismo, es la especie más común que alberga carbapenemasas, las carbapenemasas de Klebsiella pneumoniae KPC y las NDM, que son las metalobetalactamasas de Nueva Delhi, las que más comúnmente se ven. Estas carbapenemasas pueden asociar genes de resistencia a aminoglucósidos y a fluorquinolonas. La prevalencia de colonización por Klebsiella pneumoniae, productor de carbapenemasa, obviamente varía de acuerdo a la región del mundo en que estemos, pero va desde 0,13 hasta 22% y una incidencia de colonización de hasta 73%, lo cual es verdaderamente preocupante. La resistencia a fosfomicina es mayor a 30% para este microorganismo.
y Proteus mirabilis, que también está descrito a nivel de Latinoamérica, una producción de beta-lactamasa de 93%, muy elevada, de carbapenemasas 18%, lo cual también es alto, con alta prevalencia de resistencia a trimetoprim sulfametoxazol. Y al igual que Klebsiella, la tasa de resistencia a la fosfomicina en este microorganismo es mayor a 30%. Además, para Proteus tenemos que recordar que tiene una resistencia intrínseca a colistina, a nitrofurantoína, a tetraciclinas y una menor susceptibilidad a tigeciclina y a imipenem. Estos uropatógenos pueden combinar distintos mecanismos de resistencia y entonces surgen las definiciones de patógenos o microorganismos que son multiresistentes, que son con resistencia extendida o que son panresistentes. Paso a definirlas. La multiresistencia es la resistencia a al menos una droga en al menos 3 categorías diferentes de antimicrobianos. Hablamos de un microorganismo con resistencia extendida cuando tiene resistencia a al menos una droga en todos los grupos excepto 1 o 2 categorías de antimicrobianos. Y hablamos de panresistencia cuando hay resistencia a todos los antimicrobianos. Entre los patógenos con estos distintos tipos de resistencia, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, las Pseudomonas, Acinetobacter, son los más comunes. En estos casos van a ser insensibles a beta-lactámicos, aminoglucósidos, a fluorquinolonas, a sulfonamidas y a colistina, lo cual limita muchísimo las opciones terapéuticas. Estas dos imágenes pretenden ilustrar, en la primera, el aumento de las infecciones del tracto urinario por enterobacterias, de producción de mecanismos de multidrogoresistencia y de beta-lactamasas de espectro extendido, con una tendencia lineal y ascendente. Y si discriminamos a la siguiente imagen por antimicrobianos, este aumento fue significativo para ampicilina sulbactam, para cefalosporinas, para ciprofloxacina y para imipenem. A continuación les voy a hablar de los dos mecanismos principales y más relevantes en el momento actual de resistencia de los uropatógenos y son las BLE y son las carbapenemasas. Las BLE o beta-lactamasas de espectro extendido son enzimas que confieren resistencia a penicilinas, a cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación y al astronam. No confieren resistencia a las cefamicinas ni a los carbapenémicos y son inhibidas por inhibidores de beta-lactamasa, como puede ser clavulánico, sulbactam o tazobactam. Son el principal mecanismo de resistencia descrito en uropatógenos. Están codificadas a través de plásmidos, lo que las hace fácilmente transmisibles, y además pueden ofrecer resistencia cruzada para aminoglucósidos, sulfonamidas y quinolonas. Existen muchas variedades diferentes de BLE, los cuales por cuestiones de tiempo no voy a ahondar en esta presentación, pero es muy interesante, los invito a profundizar en este tema. Y los factores de riesgo que se describen para el microorganismo que desarrolle BLE son el uso previo de antimicrobianos, los catéteres vasculares o urinarios y la hospitalización prolongada o el ingreso a cuidados intensivos prolongados. El tratamiento de un uropatógeno productor de BLE se va a dividir según si son una infección del tracto urinario no complicada o una infección del tracto urinario complicada. En las no complicadas de primera línea se recomienda nitrofurantoína y trimetoprim sulfametoxazol. Como alternativa, fosfomicina, quinolonas, carbapenem. Se recomienda evitar la amoxicilina ácido clavulánico porque este antimicrobiano, si bien in vitro demuestra actividad, está asociado a resistencia y a resistencia a la amoxicilina ácido clavulánico en futuras infecciones, se asocia a infecciones que son recurrentes y se asocia con las BLE. Entonces, no está recomendado, excepto que, bueno, para casos reservados, en un paciente que no está grave, que no hay otra alternativa por vía oral disponible y que se prefiere evitar un uso de un antimicrobiano por vía intravenosa. Para un uropatógeno productor de BLE en una ITU que es complicada, de primera línea se recomiendan trimetoprim sulfametoxazol y quinolonas y como alternativa los carbapenems o aminoglucósidos. En todos los casos hay que hacer aislamiento de contacto en un paciente, sea que está infectado o colonizado por este tipo de enzimas. Y ese aislamiento debe durar hasta 6 meses luego de la detección, siempre y cuando tenga 2 PCRs de hisopado rectal negativos, que no esté cursando una infección ni siendo tratado contra un microorganismo productor de BLE. En tal caso, se levanta el aislamiento a los 6 meses.
Las carbapenemasas son enzimas que inactivan los carbapenémicos y por lo general también otros betalactámicos, como las penicilinas y cefalosporinas, lo cual supone un problema muy importante encontrarnos con un microorganismo productor de estas enzimas, porque nos saca el último recurso que teníamos para las infecciones graves, como son los carbapenemas. La distribución y producción de estas enzimas son cada vez más frecuentes en todo el mundo. Las más descritas son KPC, NDM y OXA48. Tienen una rápida propagación entre distintas especies o cepas bacterianas por vía horizontal y por vía vertical, y a su vez crean entornos propicios, por ejemplo, las redes de saneamientos, en las heces, que pueden colonizar los objetos y eso transmitirle la infección al hombre. Los factores de riesgo para tener o desarrollar una carbapenemasa son el uso de cefalosporinas de amplio espectro y o carbapenémicos, la colonización o infección previa por un microorganismo productor de carbapenemasa, la ventilación mecánica, los catéteres urinarios o venosos permanentes, el estado de inmunosupresión y la enfermedad grave. El tratamiento, como decía, es incierto y las opciones de antibióticos son muy limitadas. Para una infección del tracto urinario no complicada se recomienda en primer lugar nitrofurantoína, trimethoprim, sulfametoxazol y quinolonas, y como alternativa fosfomicina, colistina o los nuevos inhibidores o betalactámicos junto con los nuevos inhibidores de betalactamasa como son ceftazidima avibactam, meropenem arbobactam o imipenem cilastina relebactam. También puede ser el cefidrocol. En cambio, para la infección del tracto urinario complicada por un microorganismo productor de carbapenemasa, de primera línea trimethoprim sulfametoxazol, quinolonas o los betalactámicos con nuevos inhibidores de betalactamasa, y como alternativa los aminoglucósidos. Al igual que con las BLE, estos pacientes llevan aislamiento de contacto, sea que está infectado o que esté colonizado, y los tiempos y medidas de indicaciones de levantamiento son los mismos que ya dije con respecto a las BLE. Bien, y pasando como a la segunda etapa de la conferencia, hablemos del uso racional de antibióticos, y cuando hablamos de uso racional, lo primero que pensamos es en esta estrategia que promueve la Organización Mundial de la Salud de una sola salud, que es una estrategia integral, colaborativa, que reconoce que existe una interconexión entre la salud de las personas, de los animales, de las plantas, del medio ambiente, y busca justamente optimizar la salud global con cooperación multisectorial, es decir, entre los médicos, veterinarios, ecólogos, para prevenir enfermedades zoonóticas, para disminuir la resistencia a los antibióticos y para gestionar los riesgos sanitarios. Les dejo este recorte de este titular que encontré de la Organización Panamericana de la Salud de noviembre del año 2025, que me enorgullece mostrar que mi país, que Uruguay, ha avanzado en la actualización sobre la resistencia antimicrobiana con el enfoque de una salud. El uso racional de antibióticos, ¿qué es? Es la prescripción y utilización de antibióticos solo cuando es necesario, seleccionando el fármaco adecuado en dosis, vía y duración correcta durante el tiempo que está indicado, basándonos en guías internacionales, pero que la adaptamos obligatoriamente a la resistencia bacteriana local. Cuando hablamos de uso racional de antibióticos, tenemos que diferenciar la infección de la colonización. Tenemos que indicar tratamientos acortados para disminuir la presión selectiva. Tenemos que utilizar profilaxis antimicrobiana únicamente cuando tiene indicación y hay que educar a la población sobre el uso inadecuado de antimicrobianos. Yendo a la distinción entre infección versus colonización, bueno, no todo aislamiento de bacteria en la orina es igual a infección. La bacteriuria es esta condición del aislamiento de bacteria en la orina, y la infección es el aislamiento de la bacteria junto con la presencia de síntomas y signos y junto con la detección de inflamación en un examen de orina. La indicación de antibiótico-terapia está indicada cuando hay infección. Es así que debo reducir el uso innecesario de los antibióticos en casos de colonizaciones. No se tratan las colonizaciones. Y tengo que evitar realizar pruebas en pacientes que no tienen síntomas. Esto es muy frecuente en los pacientes con lesiones de la médula espinal. Cuando no tienen síntomas no debemos hacer pruebas porque vamos a identificar esa colonización y esa colonización después se termina tratando y eso es innecesario. Únicamente se trata el estado de bacteriuria sintomática en la mujer embarazada y previa a la instrumentación de la vía urinaria. Es muy importante cuando hablamos de uso racional poder hacer un correcto diagnóstico y para esto una correcta clasificación de la infección del tracto urinario para después
adaptar el tratamiento a la clasificación de mi paciente. Y esto lo hacemos basándonos en guías internacionales, y en este caso les traigo la ITSA del año 2025, que describe una clasificación nueva en 2 categorías: infección urinaria no complicada, que es aquella confinada a la vejiga, y la complicada, que son todo el resto de las situaciones. Esa infección que va más allá de la vejiga incluye la pielonefritis, el paciente febril, el paciente bacteriémico, con catéter asociado, con prostatitis. Todos esos son infecciones complicadas. Entonces, para la selección del antimicrobiano voy a tener en cuenta, aparte de la clasificación que recientemente dije, un equilibrio entre querer controlar la infección, pero también no aumentar el riesgo de resistencia antimicrobiana. Para la infección del tracto urinario no complicada, les comparto, si bien parecen medio viejitos, esta guía ITSA 2011. A pesar de todos los cambios epidemiológicos que ha habido en infecciones del tracto urinario, se vio que para las no complicadas estas guías siguen perfectamente vigentes y siguen siendo eficaces. En primera línea, nitrofurantoína, trimetoprim-sulfametoxazol o fosfomicina, y como alternativas betalactámicos, sea amoxicilina clavulánico, cefalosporina de segunda generación o cefalosporinas de tercera generación. Para la infección del tracto urinario complicada, hubo una actualización de las guías ITSA en el año 2025, que a continuación se las voy a describir, pero previamente hay algunas recomendaciones importantes, en este caso de infecciones complicadas, que tenemos que tener en cuenta para elegir empíricamente un antimicrobiano. Y esto es, en primer lugar, guiarme por la gravedad del paciente, de la enfermedad que está cursando. ¿Es un paciente que tiene sepsis o no tiene sepsis? En segundo lugar, evitar antibióticos a los que el paciente haya tenido un patógeno resistente previamente aislado en la orina. Luego, evitar la fluorquinolona si el paciente ya estuvo expuesto en los últimos 12 meses. Tener en cuenta, por supuesto, condiciones específicas del paciente, alergias, contraindicaciones, interacciones con otros fármacos que recibe. En pacientes con sepsis es muy importante tener en cuenta un antibiograma local y reciente en los últimos 12 meses para elegir este antibiótico empírico. En pacientes con infecciones recurrentes puedo tratarlos teniendo en cuenta el último o los cultivos previos. Y para niños que reciben profilaxis es necesario elegir un antibiótico que sea distinto al que reciben en forma profiláctica. Es así que, bueno, para seleccionar el antimicrobiano empírico en un paciente con infección urinaria complicada con sepsis, tenemos las siguientes opciones: cefalosporina de tercera o cuarta generación, carbapenémicos, piperacilina tazobactam o fluorquinolonas. En un paciente no séptico, dependiendo de la vía que yo vaya a usar, intravenoso tenemos las cefalosporinas de tercera o cuarta generación, piperacilina tazobactam o fluorquinolonas, y por vía oral, en paciente no séptico, que la puedo utilizar por supuesto y se recomienda, la fluorquinolonas, trimetoprim-sulfametoxazol, amoxicilina clavulánico y cefalosporinas de primera o segunda generación. Noten que en pacientes no sépticos no están indicados los carbapenémicos. Algo muy importante también en el uso racional de antimicrobianos es la selección de la terapia antibiótica definitiva. Debo elegir un antibiótico definitivo que sea eficaz. Y que sea eficaz quiere decir que sea un antibiótico que concentre en la orina, que si tengo una pielonefritis tiene que concentrar también en el parénquima renal, que tenga un espectro específico, que sea basado en los resultados del urocultivo, con la identificación y la sensibilidad encontrada, y que sea esta adecuación del tratamiento tan pronto como esté disponible. En líneas generales se recomienda la monoterapia, es decir, un único antimicrobiano dirigido y con dosis reducidas. Con respecto a la vía de administración, oral versus intravenoso, para hacer un uso racional, bueno, ¿qué evidencia tenemos en pediatría? Para el reflujo versicoureteral, se vio que hay menos cicatrices renales en pacientes con reflujo de alto grado si se administra antibiótico intravenoso, de alto grado, grado 4 o grado 5. Para la infección urinaria recurrente, la recurrencia no justifica el uso de la vía intravenosa. La infección febril puede tratarse eficazmente con antibióticos orales, excepto el paciente que está séptico o que tenga una afectación parenquimatosa, el parenquima renal que sea extensa. Las afecciones subyacentes, excepto que sea un paciente que está gravemente enfermo, no justifica el uso de antibiótico intravenoso. Puede usarse un antibiótico oral y es apropiado aún en inmunodeprimidos, aún en pacientes con enfermedad crónica. Para los neonatos y lactantes menores de 2 meses, en ellos sí recomendamos antibióticos intravenosos por una absorción enteral que puede ser subóptima, por una inmadurez inmunológica en esta etapa de la vida y por alto riesgo de bacteriemia.
Si yo seleccioné un antibiótico empírico intravenoso, ¿cuándo voy a hacer el switch o el cambio a la vía oral? Esto es cuando se evidencia la mejoría clínica, mejoría de esos síntomas y signos que presentaba el paciente. Cuando exista un antimicrobiano o que sea disponible por vía oral, que sea eficaz y cuando obviamente no haya contraindicaciones para la vía enteral. La duración, bueno, tener en cuenta que la duración siempre se tiene en cuenta desde la mejoría clínica. Para las infecciones no complicadas se describen cursos cortos de 3 a 5 días. En cambio, para las infecciones del tracto urinario complicadas, entre 5 y 7 días, siendo 7 días para todos aquellos antimicrobianos que no son fluorquinolonas. En pacientes con catéter urinario permanente, con sepsis grave, con inmunosupresión, absceso, enfermedad renal crónica, entre otros, la duración va a ser individualizada según cada paciente. Bien, y para terminar, les quiero dejar algunos mensajes finales como recomendaciones y para pensar en casa, y son que la resistencia antimicrobiana es un problema sanitario que viene en aumento, que el uso racional de antimicrobianos es esencial para combatir este problema. Se recomiendan, como vimos, antibióticos orales de espectro reducido para la mayoría de los niños con infección del tracto urinario, sea complicada o no complicada. Debemos evitar el sobreuso de antibióticos y siempre debemos ajustar las bibliografías y recomendaciones de las guías internacionales a la evidencia local en el medio donde yo estoy trabajando, donde me desempeño en mi hospital. También se recomienda incorporar programas de gestión de antibióticos que sean eficaces para poder combatir la resistencia a los antibióticos. Aquí les dejo el código QR por si quieren escanear las referencias bibliográficas de la conferencia. Bien, y aquí tienen mi mail por si quieren mandarme alguna duda, comentario, pregunta. Si no, por supuesto, en el foro del curso va a estar disponible. Y bueno, les quiero agradecer mucho a todos por haberme escuchado en esta presentación. Un gusto.